Entonces tú comprenderás, para mí los Carreras eran pitucos mercaderes, digamos, que querían hacer su negocito. Claro que en las batallas napoleónicas José Miguel sí se destacó enormemente en el ejército español. Sí, él, o sea, él era un militar. Perteneció a los husares de Granada, de hecho. Por eso, él era un militar, se está bien, tenía ese manejo. O'Higgins no era un militar. O'Higgins no era un militar, No. O'Higgins era un agricultor. Sí, justamente. Pero le da valor que desde la agricultura y desde el valor sale de ahí sin saber, se mete a dar pelea, batalla, primero corría riesgo su vida, No. y no lo hizo tan mal, digamos. ¿Quién aprobó el TPP-11? Boric. Boris. ¿Quién salvó a la CISAPRE? Boric. ¿Quién hizo el acuerdo? ¿Quién le con UM? entregó Sokimich por 30 años más el litio? Boris. ¿Quién le entregó 60% más de recursos a las AFP? Boric. Boris. Y Jara. Con Jara. ¿Y quién aprobó robarle todos los meses del sueldo del trabajo de cada chileno el 1.5% de su sueldo? Boris con Jara. Claro. Y con la derecha. Pero eso supuestamente es un préstamo que nos van a devolver en algún momento. Yo no creo ya en el viejito Pascuero. Entre volcanes, los mejores invitados para comentar la vida en general. Entre volcanes, el programa que te atrapa. No solo al mundo, la mejor carta. Buenas tardes, ¿cómo están, queridos televidentes? Nos encontramos como todos los días viernes en un nuevo capítulo de Entre Volcanes. En esta oportunidad he traído a un conocido empresario, a un osornino de corazón. Les quiero presentar a don Pedro Paul. ¿Cómo estás, Pedro? Don Pedro Leonidas Paul Vargas, por la sábana de abajo. Ah, ya, perfecto, por la mamá Vargas. Claro, oriundo de la isla de Chaulinec, Chiloé. Ah, ¿tú eres chilote, Pedro? Sí, señor, nacido el 26 de septiembre del año 61. En el catre de mi madre. Ya. En la casa, en la isla de Chaulinec. Y el trabajo de parto de mi madre lo hizo mi abuelo Pedro Vargas Godoy. Porque no había posta, no había hospital, nada ahí. O sea, tu familia materna era chilota, pero tu papá era osornino, ¿no es cierto? Mi padre osornino, sí. Tu padre era don Carlos Paul Burgo, ¿no es cierto? Sí, Claro. profesor normalista y después fue... Y que fue un conocido empresario también en Osorno, al igual y que político tú. también. También, claro. Oye, mira, no tenía idea que habías nacido en la isla, o sea, eres Sí, chilote, pero soy bueno. chilote, pero dato anecdótico, ¿ah? Los chilotes tienen mucha responsabilidad sobre Osorno. ¿Sabías tú? Mira, algo sé porque, bueno, pero eso viene del tiempo de cuando se recuperó, ¿no es cierto? Todo lo que es se inició, ¿no es cierto? Después de la destrucción de Osorno, que fue, pero eso fue en el siglo XVI, Sí, pero claro. después se refundó, ¿no es cierto? don Ambrosio O'Higgins mandó a refundar Osorno de las cenizas y mandó a Juan Maquena. Claro, pero lo que pasa es que te digo que acuérdate que después de la independencia toda esta zona sur todavía quedó en dominio de los españoles y Sí. hubieron batallas importantes como la batalla del Toro, ponte tú, acá cerca de Fresia, en Polizones, no es que Y en Chiloé, pues Y en Chiloé Chiloé, fue el último reducto el último fue del sí, Imperio en Magallanes, Español. Sí. el Fuerte Bulnes, que fue Sí. el último que se reconquistó. Bueno, y Maquena cuando hace la repoblación de Osorno, lo hace con 10 familias chilotas. Y después los chilotes siguen teniendo una incumbencia y una gravitación muy importante en el quehacer osornino, del punto de vista que todo lo que eran las construcciones de las casas de los colonos alemanes que llegaron en 1850, los galpones para los campos, en fin, todo eso fue hecho con mano de obra chilota. Claro. Entonces tú encuentras estos galpones que están hechos sin clavos, con puros... Con tarugos, claro, tarugos. tarugos de madera. Claro. Sí. Oye, qué increíble. Oye, mira, qué bueno que me hablas. Y bueno, y a los chilotes le debemos el estrecho Magallanes, la Gualetancú. Ya, pero mira, qué bueno que me hablaste, porque me hablaste en un momento de Maquena, Juan Maquena. Hay mucha gente que no conoce quién es Juan. O sea, tenemos una calle que lleva Juan su nombre. Maquena, claro, y le parece raro porque en todo Una Chile- avenida. en todo Chile se conoce Vicuña Maquena. Claro. Juan Maquena
fue el papá de Vicuña Maquena. Claro. Tú sabes que Vicuña Maquena se cambió el apellido porque hubo todo un conflicto. Tú sabes que Juan Maquena lo mató el hermano de José Miguel Carrera, Luis Carrera, en Buenos Aires. Por lo tanto, ahí viene el encono y que por eso es que se ensució tanto el nombre de los Carrera. Y Vicuña Maquena contribuyó a eso porque habían matado a su padre, a Juan Maquena, que fue justamente una de las personajes importantes Bueno, de nuestra yo no ciudad. soy carrerista, yo soy o'higuinista. ¿Ah, tú eres ojirista? Sí. Bueno, ahí te ponemos un problema, yo soy carrerista. O sea, yo los Carreras creo que eran mandados, bueno, todos de alguna u otra forma eran mandados y educados en Inglaterra. Pero ¿sabes cuál fue el mayor problema que tuvo O'Higgins con Carrera? Que Carrera no lo tomó como algo serio. Carrera en Cádiz se incorporó a la logia lautarina, pero nunca lo tomó tan en serio porque era demasiado orgulloso y creía mucho en su cargo y en ser de la familia. Él pensaba que la familia Carrera era la familia más patricia que había en Chile. Por lo tanto, no tomó muy en cuenta. Juan Maquena era de la logia lautarina, O'Higgins, San Martín, Todo. y ahí fue que fue el problema, y ese fue el problema principal que tuvo Sí, pero que tuvieron los hermanos Carrera. para mí O'Higgins, primero, es hijo del rigor, es hijo guacho. Fue criado por indios, digamos. Claro, ¿Ya? sabía hablar mapudungún perfectamente. Exactamente. Segundo, es un hombre, y eso yo creo que le da un tremendo valor, que él heredó, porque él era hijo del virrey del Perú, Ambrosio. y heredó la fortuna, que no era poco, Sí. la gastó en Chile, por Chile y por los chilenos, La perdió y cuando y- fue exiliado al Perú. le y quitaron después se todo. fue exiliado al Claro. Perú, pobre. Tanto así que los peruanos le regalan una hacienda allá porque él fue el libertador del Perú también con la escuadra. Con el dinero de él. Po. Claro. No, sí, yo Entonces tú comprenderás, para mí los Carreras eran pitucos mercaderes, digamos, que querían hacer su negocito. claro que en las batallas napoleónicas José Miguel sí se destacó enormemente en el ejército español. Sí, sí, él, o sea, él era un militar. Perteneció a los husares de Granada, de hecho. Por eso, él era un militar, se está Sí. bien, tenía ese manejo. O'Higgins no era un militar. O'Higgins no era un militar, No. O'Higgins era un agricultor. Sí, justamente. Pero le da valor que desde la agricultura y desde el valor, ya, del coraje, sale de ahí sin saber, se mete a dar pelea, batalla, donde primero corría riesgo su vida, Claro. y no lo hizo tan mal, digamos. Pero piensas tú que también lo que tuvieron que sufrir los Carrera, piensa que don Ignacio de la Carrera, que era el padre de los hermanos Carrera, de Juan José, José Miguel, Luis Carrera y doña Francisca Javiera, ellos perdieron todo, mataron a sus 3 hijos y murió de pena don Ignacio, y Francisca Javiera volvió ya a una edad más avanzada que le pasaron una pequeña propiedad en lo que era un campo en Las Condes en aquel entonces, un campito, y nunca pudieron volver incluso en vida nunca se les reconoció absolutamente nada. El reconocimiento vino recién como en el siglo en los 70, 80 del siglo XIX. Entonces, pero bueno, yo te quería, mira, con los dos nos gusta la historia, nos metimos un poco, y lo de carrerista girista es un poco para la risa, porque viene hasta los días de hoy esa Todavía existe. Todavía existe. Pero mira, yo te quería traer un poco más al tema de Osorno. Pinochet era o'higuinista Pinochet o'higinista, sí, y fue capitán general, igual que... y masón. Pero a Pinochet lo sacaron, salió pues el que un sueño después eternamente, no Sí. volvió nunca más a la masonería. Sí. Pero bueno, lo que te quería comentar un poco era con respecto a Osorno. Cuéntame un poco, Pedro, ¿quién fue el Pol que llegó a Osorno? O acá, ¿quién fue el Pol que llegó de Alemania? ¿Y de qué parte vienes tú? Por ejemplo, en el caso mío, nosotros somos checos, de la parte de la Bohemia. ¿De qué parte son ustedes de Europa? Nosotros somos originalmente holandeses, ¿Ya? ya. No sé si de la parte de Flandes, por ahí. Lo que ya. podría ser Bélgica hoy día. Claro, es que son todos ahí Claro. estos, los Países Bajos que le llaman. Sí. ¿Ya? Y vino mi bisabuelo, Ya. que llegaron a Temuco. Él tenía una panadería, trabajaba con su señora y tenían 4 hijos, ¿ya? Y en Temuco. Y mi abuelo seguramente le dio algún infarto, y estaba trabajando y de repente... Pero tu abuelo se vino con tu abuela desde allá, ¿o él? Claro, desde allá, Ya, o desde sea, allá. ya, pero sin hijos. Llegaron a Temuco. No, venían creo que con 1 o 2, otros nacieron acá. Y fallece mi bisabuelo, ya,
Y al año fallece mi bisabuela, doña Dina, de pena. Porque Eso- quedan los 4 niños huérfanos, A temprana niños, edad, po. claro, a temprana edad, que fueron repartidos. Entre esos tu abuelo. Entre esos mi abuelo. Después mi abuelo se viene acá a Osorno y llega a trabajar como obrero panadero en la panadería de don Pancho González, que quedaba ahí donde está está el terminal de buses actualmente, Ya. donde está hoy día Turbus, todo eso. Ya. Eso era la panadería ahí. Y ahí llega mi abuelo Juan Cornelio Polvíquel a trabajar de obrero panadero, y como buen panadero de la época, con cierta tendencia a la chupeta. Claro. Pero él logra salir de ese hoyo oscuro del alcoholismo y se independiza después, pone su panadería, tiene su empresa de micro, un hombre que le iba bastante bien, porque para esa época él tenía un auto Mercedes-Benz, ponte tú. Bueno, Osorno era la ciudad de Chile que más autos Mercedes-Benz tenía. Ya. Y Osorno, cuando tú nombrabas en Santiago, te estoy hablando de los años 60, los años 70, yo vengo de Osorno, adelante caballero, o sea, Osorno era la ciudad, era como la ciudad más rica de Chile, ¿ya? Donde más Mercedes-Benz había. Y tenía su camioneta Mercedes-Benz también, o sea, el hombre tenía su Buen pasar, po. Y era un sí. gallo trabajador. Pero muere a los 51 años en un accidente automovilístico en Loncoche. Muy joven. Y ahí se tuvo que hacer cargo de la panadería de mi padre, que era profesor normalista. Espérate un poquito. Tu abuelo se casa con tu abuela, que se llama? Mi abuelo Juan se casa con mi abuela Yolanda Raquel Burgos Poblete, Ya. que era de Temuco. Claro, y ahí nace Carlos, tu padre. ¿Cuántos hermanos? Nace mi padre Carlos, mi tío Pablo, Y es panadero también. también y deportista Sí. y muy conocido y muy Sí, querido, sí. y también falleció ya. Sí. Nace mi tía Berta, que vive en Concepción, ella fue jueza, ya está jubilada. Mi tía Sara, que es profesora normalista, que vive en la ciudad de Ancud, ya con todos sus hijos los educó, profesionales, en fin. ¿Y quién más? Eran tu papá y 3 hermanos más. Y mi tío Dago, Dago. él se suicidó a los 29 años, ¿ya? Tipo excepcional, tipo además de 1,90 m, encachado y todo. Qué joven, man, 29 años. Claro. Y estaba casado y tenía una hija. No sé, bueno, si habrá sido alguna de estas que hoy día se entendemos. Una depresión una o algo depresión así endógena que claro, no. que antiguamente eso no se conocía. Claro. Pero claro, entonces O el puede núcleo- ser incluso una falta de litio, ponte tú, Claro. que también te hace caer en un estado de pena. por supuesto. Entonces el Que hoy día conocemos de eso, antes no. claro. Ahora, tu padre, ¿no es cierto?, se casa con tu madre, ya me contaste que, ¿no es cierto?, tú naces en la isla de Chiloé. Ustedes en el grupo familiar, tu papá Carlos, tu mamá, ¿ustedes cuántos hermanos fueron? ¿O son? Somos 2 hombres y 3 mujeres. Ya. Igual una familia numerosa. Sí. Bueno, antiguamente no era tanto, pero hoy en día tener 5 hijos es algo impensado. Bueno, yo tengo 10. 10 hijos. Sí. Tengo 4 en mi matrimonio y tengo 6 con 5 mujeres distintas por fuera del matrimonio. ¿En serio, Pedro? En serio. Yo no te conocí. Ahí sí que me dejaste... Flop. No tenía idea que teníais 10 hijos y 5 con 6, ¿cómo? 6 con 5. No, con 6 mi hijos. matrimonio tengo 4. Ya, sí, yo conozco a tu hijo, a tu matrimonio, a tu y señora. tengo 6 hijos por fuera con 5 mujeres De hecho, distintas. tu hija, la Nacha, fue compañera de curso de mi hija, la Camila. Sí, claro. Sí, ella está viviendo en Concón, en Pues si Villa la del Camila Mar. me contó que la otra vez había hablado con ella. Dentista, en fin. Claro. Mi otra hija, mi hija Katy, ingeniero comercial, estudiaron en la Alianza Y Francesa. ella es casada con no, Cris- no, ella no está casada. pero es pareja de Cristian. No, ya no es pareja. Ah, no. No, Chuta, yo no lo no, creo. le estoy hablando de la Katy. Ya, De la ya. Katy. Y ella trabaja conmigo, ya, y mi hija Natalie la casada con Cristian. Con Cristian Góngora. Sí, y ellos tienen su negocio arriba, ahora inauguraron una ferretería. Lo le ha ido conozco porque bastante son bien. muy amigos de mi hermano igual. Sí, entonces por eso. me suelo encontrar cuando voy a ver a mi hermano los días domingos, Sí. están ellos allá y además creo que son, porque a Cristian yo me lo encuentro a veces en la alianza porque yo tengo a mis nietas allá, entonces yo voy a buscar a mis nietas y él tiene también a tu Bueno, nieto. mi hija Natalie me dio una nieta en principio,
que también estudió en la Alianza Francesa y ahora entró a la universidad, quiere estudiar arquitecto en 3D, minería, no sé qué cuestión. Bueno, de promedio 7 en matemáticas. Oye, pero aquí ya me colocaste en el terreno un poco de la copucha. ¿Y qué edad son los mayores a tu hijo? Yo los conozco, a los hijos de tu matrimonio, pero los otros hijos que tienes, que no tenía idea, ¿de qué edad son hasta qué edad? ¿Cuál es tu hijo Lo que menor? pasa es que tú tienes que entender que yo me casé a los 17 años. Oye, pues yo también, te entiendo perfectamente, pero igual me Yo a casé. los 19 años, 20 años ya tenía mis dos hijas mayores, digamos. Y yo también. ¿Ya? Y eso que nos levantamos a un cuarto para las 5 de la mañana a trabajar con el furgón Suzuki, a Ya. repartir pan, la panadería. ¿Cómo? Pero tu hijo menor de hoy día, ¿qué edad tiene? Mi hijo menor tiene... El Agustín tendrá 13 años. Ya, ya. Y el mayor del grupo que no son de tu matrimonio. La mayor del grupo que no son de mi matrimonio, la Camila, de tener unos 30 y tantos. Ella es enfermera intensivista en el hospital de Puerto Montt. ¿Y cómo pudiste mantener durante tu vida eso me causa un poco de extrañeza, la buena relación con tu señora? Porque yo entiendo que tú vives con tu señora, ¿no es cierto? Claro. Mi señora es una santa, ha tenido mucha paciencia. Ya, la Conmigo. conozco, es muy simpática. Ella muy chora. tiene su negocio arriba, Sí, arriba en Rahue. Alto también, Sí. le va muy bien, en fin. Pero ¿cómo o sea, tus hijos te van a visitar a tu casa igual? ¿Hay una relación? Mira, la verdad es que pueden ir a mi casa, nadie le va a poner ninguna Claro, mala pero cara. me refiero, ¿hay una convivencia con tus otros hijos del matrimonio? Mira, no mucha convivencia. Ya, yo creo que a la medida que vayan siendo más grandes se va a dar eso. Ya, tengo otra hija que está terminando de estudiar obstetricia en la Universidad San Sebastián en Puerto Montt. Tengo un hijo que pasó a su tercer año de leyes, tengo otra hija que pasó a su segundo año de leyes. Y yo, la verdad, estoy muy contento con los hijos que he tenido, y de no ser porque me hice la vasectomía, Pues yo habría tenido unos 10 más. No estoy hueveando. Unos 10 más habría tenido. Qué increíble, ¿no? Y he sido responsable con todos mis hijos. Sí, por lo que me cuesta, sí. Le he pagado su colegio particular, le he pagado su universidad, ninguno ha estudiado con crédito fiscal. Ya. Así No, que... y los dos que hemos tenido hijos que han pasado por la universidad sabemos lo que cuesta el kilo guagua. Y hay que trabajar y sacarse la cresta, ¿no es Exacto. cierto?, para salir adelante. Oye, pero bueno, Pero el señor ha sido muy generoso conmigo, fíjate que... es que justamente a eso te quería traer. Cuando hablábamos recién, ¿no es cierto?, tú te casaste a los 17 años, vienes de una tradición panadera, ¿no es cierto?, tu familia tiene, ¿no es cierto?, se ha dedicado profesionalmente al rubro de la panadería, han sido grandes empresarios y emprendedores panaderos. Tu O parte, sea, nosotros, ponte tú, Pero, espérate, tuvimos, espérate, las primeras panaderías boutique de pan acá las tuvimos nosotros. Pizzería. Los primeros helados artesanales italianos a Osorno los trajimos nosotros. Después vino el bocato y todo el asunto. Y también incursionamos salimos de la panadería, evolucionamos y nos fuimos al negocio del supermercado. claro, Negocio de la agricultura, negocio de la molinería. claro. Construimos nuestros Al negocio locales. de los autos igual. Los autos también. Claro. Ahora, pero te quería llevar un poco a los inicios. Tú te casas a los 17 años y cuéntame un poco cómo fue, cómo partes, quién te pega el primer impulso. Tu viejo te dice, oye, no, tu viejo falleció antes que tú eras esa, perdón, pero alguien de tu familia te pega el impulso y dice, ya, mijito, usted se casó a trabajar, furgoncito. ¿Cómo partió tu etapa comercial? Mira, eso es buena pregunta y muy interesante la historia. Y esto lo cuento como testimonio y como consejo. Para que le sirva a la gente que A lo la está gente. viendo. A mí lo que me ayudó mucho y me salvó fue que yo tuve mucha cercanía con mi padre. Y mi padre me trató como una persona adulta. O sea, yo desde niño, ponte tú, en la panadería, trabajaba, barría el piso, limpiaba las máquinas, entraba leña para las calderas, y después estaba en la oficina de mi padre escuchando conversaciones de adultos. Y ahí está, y todo. Y claro, y eso es increíble. Pero además, desde niño, sí, siempre tuve esta costumbre de ahorrar. Pero perdón, ¿qué edad tenías tú cuando falleció tu papi? Ya tenía unos 14, 15 años. Ya está ahí en plena etapa. Había terminado primer Claro. año medio. Yo terminé en diciembre, primer O sea, año tú medio, prácticamente en el te tuviste que comercial. hacer cargo de tu casa.
Absolutamente. Claro. Si mi padre se suicidó a los 39 años y lo perdimos 39 todo. O sea, años. nos embargaron la casa, Sí. todos y quedamos en la calle. ¿Ya? Y bueno, y el cagazo de mi papá afectó lamentablemente a muchas personas que habían depositado su confianza en él, en un negocio financiero. Claro. Y fíjate que él, y esto quiero hacerlo notar y después retomar la historia, la pregunta que tú me has dicho, mi padre pudo haberse arrancado, ponte tú, a Argentina, a Bariloche. Como lo hicieron mucho en su Como lo época. hicieron mucho. Y el año 78 hubo ley general de amnistía y haber vuelto limpio de polvo y paja. Sin embargo, y yo que lo conocía, él fue muy responsable y perdieron su plata gente que se la habían depositado a él por la confianza, por la amistad, porque lo conocían. Y mi padre les falló, claramente, yo eso no lo voy a defender. Pero sin embargo, él pudiéndose arrancar, él actuó como un samurái. Claro. Y bueno, pagó el precio más caro, Más caro. su vida. Claro. Qué terrible, sí. El código samurái. Pero bueno. Pero Es que antes estos cabros, digo yo, por la generación de nuestros padres, la palabra valía. sí, po, sí. La Yo palabra lo- valía. Mi viejo era Se la mano. te daban la mano y era una Y escritura. valía más que una escritura. Pues. Ahora esa cuestión No, eso no. no corre. No corre. Pero bueno, Volviendo al momento en que partiste, Ya, y te lo voy a contar porque es muy, muy interesante. Y es un testimonio para compartir con la gente. Bueno, nos afecta todo esto que pasó con mi papá, pero cuento corto. En algún momento, dentro de todo esto, de estas cagadas que nos pasan, ¿ya? La vida te ofrece una ventana, te ofrece una oportunidad. Y esa oportunidad me la ofreció a mí el Banco BCI, que era comprar el local donde estaba la panadería, el horno, digamos, la fábrica, en la Galería Lío, ya. en 503.000 pesos de aquella época. Yo tenía, porque había ahorrado, fíjate, cuando yo me casé, me fui a vivir a la casa de mi señora, de mi suegro, Claro. en el dormitorio de mi señora, digamos. Claro. O sea, yo llegué pegando en la pera. A la estuve 3 pieza años. soltera de ella. Claro, weón, 3 años pegándole en la pera a mi suegro. Pero yo, con esta costumbre de ahorrar, por eso que es importante, ahorraba 500 pesos diarios. O sea, 15.000 pesos mensuales de aquella época. Y tenía 200, 180.000 pesos ahorrados. Pero mi oportunidad eran 503.000 pesos. Y me dieron las 2:30 de la tarde en el banco, en un banco de la plaza, ahí donde está el busto de Bernardo Higgins, Ya. a esa altura, pensando cómo lo hacía, de dónde saco la diferencia. Y fíjate que, y esto siempre lo he dicho públicamente y hasta el día que me muera lo voy a agradecer y reconocer, fui a hablar con don Jorge Aubel, el dueño del Molino Rahue. El papá de Chuchi. Claro, Que falleció hace un par de años atrás. Exacto. Y yo le prestaba cheques a mi mamá para pagar la harina de la panadería. Entonces, siempre tuve un comportamiento muy ordenado comercialmente. Y estábamos en los años 80 y tanto, cuando estaba la crisis de los avales. Estaba la pura cagada. Año 82, 83. Por ahí. Sí. O sea, no eran los mejores tiempos. No. Po. Aparte que habíamos sufrido la crisis del dólar, ¿te acuerdas? El dólar Se a disparaba el 69, dólar. justamente. Quebró la mitad del país. La banca, po, acuérdate. Sí, la Nadie banca estaba quebró prestando- completa. Nadie estaba prestando plata. Claro. Y don Choche Aubel le planteo el asunto y don Choche Aubel me dice, mira hijo, te voy a apoyar, te voy a avalar. Y yo tenía una cuenta en ese momento en el Banco del Trabajo que quedaba ahí en el edificio Pilmaiquén. Ese Sí, banco sí, ya me no acuerdo existe. perfectamente, nosotros teníamos El colonial negocio al frente. y teníamos al frente, mi mamá tenía cuenta en ese banco porque estaba al frente. Bueno. Y pude juntar los 503.000 pesos y compré el local. Y con eso partí. Que fue el local que tuvieron ustedes por ahí, porque uno cuando era chico iba al cine
y uno pasaba a comprar, ¿te acuerdas? Los caramelos, las Sí, bebidas, sí. y estaba siempre tu mami ahí en el local. Bueno, el local de la panadería, pues ya no, eso ya no. Yo después lo hice de nuevo esto y lo adapté a un departamento que es donde vive mi mamá ahora. Yo, dicho ese paso, en general, nosotros acá en el sur y los chilenos somos mamones, tenemos que reconocerlo. Obvio. Ya, en buena hora. Yo le mando besitos a mi madre. Gran mujer, tu madre, muy trabajadora. Sí. Y mi mamá, yo voy a almorzar con ella de lunes a viernes. Pero me queda ahí a Te una cuadra y felicito. media. Yo que me fui a ir a la costa, pero yo todos los lunes y los miércoles almuerzo con mi madre y con mi hermano. Ya. ¿Ah? Hay que mantener siempre la familia, Exacto. los lazos familiares. Así que ahí partimos, po. Ahí partimos como muchos chilenos, como toda nuestra generación. Si nosotros venimos de un país que era muy pobre. Pero tú no hacías el pan ahí sí en la Galería Lío. Sí, Ah, ahí también. la panadería estaba al frente, habían 2 locales más, con un segundo piso, y ahí estaba la panadería, que eso también lo embargó el banco. Si eso yo después recompré esos 2 locales también más, porque Claro. Oye, pero cuéntame una cosa ya. Entonces, armaste tu tema de la panadería, empezaste a funcionar, me imagino que empezaste a hacer distribución de pan también. Para que sea teníamos un poco reparto, pero vendíamos mucho pan ahí nosotros en el mesón, propiamente tal, en el local. más- Y eso es lo bueno, porque aquí ahí el margen es un poquito mejor. Porque Y cuando, además, en cuando tiempo, uno distribuye, sí, el margen ya es el mucho margen menor, es chico, po. pero además en un momento en que no te olvides que no existían los supermercados, No, po. ¿ya? Porque después llegan los supermercados, En el año 88, más o claro, y se meten al negocio los panaderos. menos. El primero fue el macro, ¿te acuerdas? Pero yo también tuve mucha suerte, ¿ya? Porque cuando nace el macro acá en Osorno, de la familia Bayele, Sí. ya era sin panadería, y yo fui el proveedor de ellos. Y que tú, perdona que te haga un pequeño paréntesis, pero tú tienes una relación de mucha amistad con don José. Y yo también le mando saludos. Don José no lo he visto este último tiempo, pero también le tengo mucho cariño. Él me ayudó, me apoyó mucho. Bueno, don José debe estar en los 90 y tanto, está flaco, Mm, sigue ahí al pie del cañón Sí. y va a morir ahí, sí. ¿ya? Porque es lo que le gusta. Y bueno, yo también en algún momento tuve un problema grande con tesorería por unos impuestos, y era una cantidad importante de plata y no la tenía y el banco no me la pasaba, y don José me la prestó. Y tiempo después yo le pregunté a don José, ¿usted por qué me tuvo fe si no era poca plata? Y me dijo, muy simple, me dijo, yo siempre te vi levantarte temprano y trabajar todos los días. Esa era mi apuesta. Pero mira que observador, don José. Claro. No. Y a propósito, volviendo un poco atrás, don Choche Aubel, cuando él me avala, el crédito yo lo pedí, ponte tú, a 1 año, pero lo pagué creo que a los 6 meses, y fui me devolvieron el pagaré, y fui a donde don Choche Aubel y le dije, aquí está el pagaré, cancelado, donde usted fue mi aval, y voy a estar agradecido a usted toda la vida. Y yo fui a su velorio, y le conté esta anécdota a sus hijos que no la sabían. Pues don Choche Aubel ayudó a mucha gente, igual que don José Sí. Bayele. Eso a veces da un poco de lata, porque a mí me pasó que don José también siempre conmigo muchas veces me apoyó, lo reconozco aquí públicamente, pero mucha gente habla mal de don José, pero habla mal porque, claro, no le cumplieron en algo, o qué sé yo, y don José tiene toda la razón. Yo muchas veces estuve en su oficina y vi así los altos de cheques protestados que tenía él, y me decía, "Oh, qué sé yo". Pero bueno, así es la vida. Pero, Mira, cuando una persona a uno le tiende la mano, uno tiene que ser agradecido. Y mira, todos tenemos, cual más, cual menos, un tejado de cristal, sí, y el que esté limpio de culpa que tire la primera piedra, ¿ya? y hay muchos que lo hacen, Claro. y teniendo un tejado, pero no de vidrio, de cristal. Claro, pero yo soy agradecido de las personas que me han tendido la mano en un momento decisivo de mi vida. Así que yo para don José tengo afecto, agradecimiento, cariño y mucho respeto. Lo mismo por su familia. Yo soy vecino con Ricardo, una familia que hoy por hoy son peso pesado a nivel nacional Una de las y cosas, muy sencillos. sí, pero una de las cosas que yo siempre valoro de la familia Bayeli, que no lo veo esa actitud en otras familias paisanas, es que ellos construyen, aportan a la sociedad osornina. Yo siempre doy el ejemplo, a mí me da una pena, y yo les mando un cariño a los Chemsi, porque igual O sea, los y nos conozco. regalaron mucha plata a los Bayele, a los osorninos.
y te lo voy a explicar. Pero dame un segundo, Ya. lo que te quiero decir es que me da mucha pena cuando veo la Riojana, pones tú que es un basurero, cuando veo sitios potentes no son los que están convertidos en estacionamiento y que veo que son de familias como la Chensi. Yo, ¿por qué no invierte si tienen los recursos para hacerlo? Don José y su familia, por último, meten la plata acá, construyen acá y crean valor acá. Y además, en su momento, cuando tenían el supermercado Macro, el Bigger en Bulnes, Osorno era un 16, un 18, Más un barato. 30% más barata la comida que en el resto del país. Por lo tanto, esa familia cumplió y cumple un rol social en beneficio de la comunidad osornina y del país. Qué buen punto el Y que eso toca. a mí me da Qué buen respeto. punto el que toca. Y es bueno decirlo, y a lo mejor voy a darte una primicia. Yo no entiendo cómo la Municipalidad de Osorno todavía no declara hijo ilustre a don José Valleles. Señor alcalde, ahí se la dejo. Una Buena. familia que le ha dado honor y gloria y respetabilidad a Osorno. Don José, y Volviendo al tema de los Chemsi, Juanito Chemsi, un hombre de mucho trabajo, su señora también, toda una vida trabajando, y tienen 2 hijos, muy inteligentes, por cierto, profesionales, ¿ya? Y ellos, esa familia de Osorno, ha pagado en Santiago el precio por Más metro alto. cuadrado más caro de Chile. ahumada. Exacto. Y eso es una gloria para Osorno, son osorninos. Ahora, es criticable en cuanto efectivamente ellos tienen muchos sitios grandes acá en Osorno y no han construido. Pero yo, Dios mediante, le hago esta crítica bien intencionada Sí. a estos 2 jóvenes empresarios, Chemsi, para que construyan. Porque ellos van, Porque a tomar, además- ellos van a tomar eh, la posta de su padre. Porque además esos sitios desocupados no producen renta. Si usted le pone un edificio encima, usted va a tener la primera placa en locales comerciales que van a producir renta, Claro. y para arriba puede vender departamentos, oficinas, en fin. Yo fui bien amigo, aunque él era mayor que yo en ese tiempo era muy joven, pero me ayudó y me apoyó bastante igual. Said Chemsi. Said, que en paz Que en paz descanse. descanse, que era buena persona. Bueno, es un amor, yo también lo conocí. Mi hija Natalie son Junta y eran Junta de la Alianza Francesa con su hija, con la yaque. con la Jackie. Sí. Y estas bandidas, oye, weón, tienen unas historias, weón. Se arrancaban, weón, en ese tiempo, se iban a tomar vino en caja, weón, a la estación vieja, Claro. weón. Bueno, Menos bueno. mal que no eran los tiempos de ahora, No, porque ahora es peligroso. claro, Pero igual tenía su... pero bueno, claro. Mira, la son Jackie, amigas, pero mira, la Jackie tuvo... pero la Jackie, por último, mira, hijo ahora. ella construyó un bonito pub, lo arrienda, Sí. ha metido plata y un estacionamiento frente al Hospital. Por último, sus Sí. sitios le da valor y... Sí. Pero yo lo que voy, no entiendo que un terreno, y siempre coloco el ejemplo de la Riojana, que un terreno que sea uno de los mejores terrenos que hay en Osorno y que sea un nido de ratones, bueno, y de basura, yo lo encuentro realmente inconcebible. Sí, bueno, está el sitio que está ahí a continuación del Banco Chile. Esto refiere a la familia Chemsi. Está el que está al frente donde yo tengo mi boliche acá en Maquena. Claro, Es también, un sitio también grande. está al lado, sí, donde están los Está negros, negros. al lado donde está el negro, también es de ellos. Exacto. ¿Ya? Abajo en carrera frente a los sushi festín igual, también ahí También donde estaba, ¿te tiene acuerdas? muchas Simotor. propiedades. Simotor era. Sí, bueno, pero eso es criticable y lo estamos haciendo. Pero Tú supiste que compraron en Hotel Beguer igual ahora. compraron el Hotel Vegas también. Bueno, y la esquina acá donde está el Banco Santander también pagaron un precio. Que tú supiste que McDonald's le ofreció 15 millones de pesos y no se quisieron No se bajar quisieron, y perdieron, que podría ser habría sido una cosa muy linda para Osorno en esa esquina haber tenido un McDonald's. Bueno, justamente en que motivemos a estos 2 jóvenes Chemsi, empresarios, profesionales, trabajadores también, muy apegados a su familia, a su Sí. padre y su madre, a que cambien el switch, porque en definitiva, jóvenes Chemsi, el tiempo pasa, vamos a llegar a parar a una tumba, La vida se va así. ¿sí? Y tenemos que dejar cosas, pues tenemos que dejar rastro. Exacto. Sí.
eso que tú dijiste antes, que me quedó grabado cuando me hablaste de trascender, hacer cosas porque el ser humano necesita igual trascender. Los hijos, Claro. los nietos, lo que tú hagas por el prójimo, Tratar de ser buena gente, buenas buena obras. persona. Sí. y cuesta poca plata. Porque siempre te van a apelar, ¿ah? Sí, cuesta poca plata. Claro. ¿Ya? De repente poder tender la mano a alguien. ¿Ya? Porque el día de mañana la vida se la va a devolver a lo mejor a tu hijo, a lo mejor a tu nieto o tu Sí. nieta. Si uno, Sí, la vida es cíclica. muchas vueltas. Hoy día una cosa, pero mañana te devuelve de otra forma. Exacto. Claro. Entonces, uno después de ya de viejo empieza a aprender a pensar distinto que cuando uno es joven, es más impetuoso. Es más impetuoso, cada uno empieza a ver la vida de forma diferente ya cuando los años se vienen un poquito encima. Pero lo importante es estar claro, y yo te veo que tú estás impecable trabajando, haciendo tus cosas, empresario potente, estás con tu oficina ahí en Maquena, haces tus programas de televisión. Estoy haciendo otra oficina Estás arriba en haciendo Freire. radio, tienes tu supermercado. O sea, ¿en qué momento tiene tiempo, Pedro Paul? Mira, primero, es cierto todo lo que tú estás diciendo, y todo eso lo puedo hacer porque me gusta. Entonces ya no es un trabajo. Me gusta. Claro. Hay gente que dice que no hay nada más lindo sí que trabajar en lo que tú te gusta, porque no es como si fuera trabajo. Qué bendición más grande. Qué bendición más grande. Qué bendición más grande No. hacer lo que te gusta. ¿Cuántos millones y millones de personas se levantan en la mañana Y haciendo van a un trabajo? trabajo que no les gusta, Aburrido, una jornada tedioso. aburrida, tediosa, y pasan la vida refuñando, y con ese resentimiento al final se lo entregan a los hijos, ese mismo resentimiento. Y Por ahora eso- te quiero llevar ahora a ese punto, porque no voy a dejar de hablar un poquito de política contigo. Pero eso, justamente ese resentimiento, es el que van viendo estas nuevas generaciones, y a lo mejor también un poco por eso vemos todos estos comportamientos, ¿no es cierto?, como lo que vimos en el año 2019 cuando vino esta verdadera rebelión, este cuasi golpe de Estado que le hicieron Y al presidente Piñera. cuidado que de una u otra manera seguimos en lo mismo. El país no ha cambiado lo suficiente. Por eso yo soy un predicador y defensor del feriante. ¿De quién? Del feriante. Ya, ¿Por qué? El feriante es un emprendedor nato, por supuesto. nato. ¿Ah? El tipo que está en la feria vendiendo, qué sé yo, papas, arvejas, lo que sea. Porque tú eres una persona que visita la feria. Sí, es un emprendedor, es un empresario, chico, pero un Y empresario. uno los conoce a todos Exacto. de toda la vida. Exacto. Claro. ¿Ya? Y en Osorno tienen la particularidad que son la gente de Osorno. Por eso yo los defendí en un momento, cuando había cierta racia por sacar a la gente, en fin, porque en definitiva esa gente estaba ganándose el pan, ¿ya? De esa forma, y no tiene de otra, ¿ya? Y la otra, si tú le quitas esa forma de llevar el pan a la mesa, entonces el resto es delinquir, ¿ya? Y mucha gente, si tú, me imagino, estás en la encrucijada de que tienes que darle comida a tus hijos, a tu señora, y no tienes un trabajo, no tienes dinero, o sea, la pensáis incluso en robar, Claro, porque claro. la La necesidad está persona ahí. puede llegar a momentos límites cuando tiene que entregar el pan a su hijo. Exacto. Ahí no. Entonces, también tenemos que tener una mirada como ciudad y como país, ¿ya? Y todos nosotros, yo soy un empresario, me ha ido bien, a ti también, en fin, una mirada más arriba, Claro. más condescendiente, ¿ya? Más entendiendo a la gente, porque de esa forma hacemos un mejor país. Y en ese aspecto, yo hoy día, siempre mi domicilio político ha estado en Todos lo la conocemos. derecha, es conocido, Sí. ¿ya? Y soy un gran crítico Yo me acuerdo, de la Pedro, izquierda. perdón. Perdón, hoy día- Cuando fue el candidato, ¿te acuerdas, Frafá? Tú fuiste fuiste uno de los voceros de Frafá Carlos Sí, Uno. sí. Y bueno, hoy día, siendo mi domicilio político en la derecha, yo tengo grandes críticas a la derecha, ¿ya? Pero tú siendo Crítica una persona constructiva. con domicilio conocido en la derecha, si tú eres una persona súper transversal, porque yo te observo siempre y tú tienes tu grupo de amigos o conocidos desde un amplio espectro político. O sea, gente que es de Sí, izquierda, de sí, centro y de derecha. sí. Y todos te respetan de la misma Sí, forma. es que no son pueblo chico, po, Sí, weón, eso si nos conocemos conocemos todos, po, weón. Claro. Todos llegan al café central O a tu oficina. o a la oficina. Claro. Oye, pero una cosa, que ahora que estamos hablando de política, ¿cómo has vivido estos últimos 4 años?
esta administración de Boric? Muy triste, porque tú tienes que entender que el Frente Amplio era la élite de la clase media muy acomodada de la izquierda. Sí. La izquierda caviar. La izquierda caviar. Y al final resultaron ser unos indolentes, Sin vergüenza. resultaron ser unos corruptos, caso fundaciones, y al final, yo no sé si Boris, esto lo tenía para otra cosa, pero yo no sé si Boris de izquierda o fue de derecha, porque lo puso a la derecha. Caso refichaje. Cuando la derecha fue a votar por Boric en vez de Jadwe, ¿te acuerdas que eso fue muy... Eso, pero antes de eso, Boris no tenía la firma. Y en una noche, milagrosamente, aparecieron 18.000 firmas. Ah, ese fue el notario y el notario que falleció. Ese fue el Cervel. Claro, ahí estaba metido encalado, ¿te acordás? Encalado, justamente. De Primera cosa extraña. Segunda cosa extraña, recordar que Kast en esa oportunidad le ganó en primera vuelta a Boris y por 27%. Claro, tenía, sí. Pero sin embargo, después de la segunda vuelta, el señor Kast algo. ¿Te acordás que fue súper raro? Se fue a Estados Unidos, se perdió un tiempo, no sé, fue una cuestión bien rara. Claro, el Canal 13 dio 2 horas antes los resultados. ¿Te acordáis? Y la entrevista de don Francisco, igual que tiró para arriba Boris, ¿te acuerdas? Esa fue una cuestión. ¿Y con quién terminó en el avión y tomando desayuno Boris después? Con Piñera. Con Piñera. ¿Quién aprobó el TPP-11? Boric. ¿Quién salvó a la CISAPRE? Boric. ¿Quién hizo el acuerdo? ¿Quién le entregó Soquimich por 30 años más el litio? Boric. ¿Quién le entregó 60% más de recursos a las AFP? Boric. Y Jara. Con Jara. ¿Y quién aprobó robarle todos los meses del sueldo del trabajo de cada chileno el 1.5% de su sueldo? Boris con Jara. Claro. Y con la derecha. Pero eso supuestamente es un préstamo que nos van a devolver en algún momento. Yo no creo ya en el viejito Pascuero. Oye, pero yo, mira. Quizás tengo una lista más larga de Boris en todo caso. No, pero mira, todos lo hemos pasado tan mal estos 4 años, pero a ti te ha pegado mucho en el tema. A mí, por lo menos, yo tuve que despedir a mucha de mi gente que trabajaba conmigo por años. ¿Tú has pasado algo del estilo? Mira, pasamos que tuvimos que retrotraernos. Empezar a parar, bajar la velocidad. Yo ahora llevo casi un año con los papeles porque voy a construir un strip center en Franque. Ya estoy meses esperando los papeles para un pequeño supermercadito en la población Villa Atlántico, en la Quinto, arriba. Ya, sí, perfecto. Tenemos después otro proyecto de otro mini mercado también allá en la Quinto. ¿Pero estáis parado en el tema con la dirección de obra o sí, tú has parado parado con la dirección con la tramitología y la permisología. Pero dicen que van a suprimir como 1.500 trámites, eso le escuché el otro día a Quirós. Eso será para las grandes mineras, porque 5.000 permisos es harto. Que lo bajen a 3.500, sí, es una ayuda, pero siguen habiendo, y no estoy exagerando, Claro. 3.500 permisos. Ahora que ya nos estamos metiendo un poquito más en política, bueno, Jorge Quirós, ¿no es cierto?, el que va a ser nuestro ministro de Hacienda, sí dicen que no es tan, o sea, conoce la macroeconomía, pero el tipo va a ir más a la microeconomía, a personas como nosotros que somos emprendedores más pequeños, ¿no es cierto?, y que somos los que en realidad movemos la economía de cierta forma. De 10 puestos de trabajo, uno lo da el Estado, 1,5 o 2 las grandes empresas. Y el resto nosotros. Los 7 lo da los pequeños y medianos emprendedores. Claro. Y que son los que además, ojo, generan nuevas ideas, como las startups. ¿Ya? O sea, en Chile hay unicornio, en Chile se hacen cosas importantes. O sea, tenemos un nivel de empresariado no menor. Claro. ¿Ya? Tenemos una riqueza enorme. Hay 2 millones de emprendedores. Es un capital muy Chile grande es para un un país país. de emprendedores.
esa es la riqueza más grande que Esa es la tenemos, riqueza no es más el cobre, es Claro. eso. Ahora, tú que eres un emprendedor y que lo has sido toda la vida, Pedro, te quiero preguntar una cosa. ¿Cómo estás viendo el tema de la IA? ¿La estás usando en lo personal? ¿La estás adoptando en tu emprendimiento? ¿O la ves un poco más Mira, de yo con soy distancia? poco tecnológico Ya. y lo cuento como una culpa, porque hoy día efectivamente hay que manejar todo eso. Yo me he manifestado sobre la IA, ¿ya? La IA no es inteligencia artificial, la IA es un buscador ultra súper rápido de una información que está en los data centers. ¿Mm? Eso es la IA. La IA no es inteligencia artificial. La IA, para tener inteligencia artificial, y están en eso, afortunadamente o lamentablemente, vaya a saber uno, es con la física cuántica, cuando el computador entre a la cuántica, porque hoy día los computadores son 1 y 0, son Sí. binarios, 1 y 0, 1 y 0. Claro. En la cuántica es 1, 2, 3. La cuántica puede estar acá como puede estar en China y se conectan igual los átomos. Claro, eso, sí. eso va a traer cambios enormes. Mucha gente le tiene miedo a todo esto. Yo creo que los hombres, como hijos de Dios, en el fondo cada uno de nosotros somos un pequeño Dios. ¿Y por qué? Porque, y me acuerdo que mi padre lo dijo en una charla ante un universitario, el capital más grande que tiene una persona, el término capital viene del término capitis, que en latín significa cabeza. El capital más grande que tiene una persona es lo que está detrás del hueso frontal, la inteligencia. Claro. Eso. Entonces, como seres inteligentes, creadores de cosas, o sea, imagínate toda la tecnología que hemos logrado y todo lo que queda por recorrer, ¿ya? Bueno, eso nos dice de que estamos para grandes cosas. Nuestro país también está para grandes cosas. Fíjate que hoy día el proyecto Escotillón 4 de nuestra querida Armada de Guerra, están construyendo 4 buques. Claro. Construimos un buque rompehielo, construimos un buque oceanográfico de los más adelantados del mundo. Chile tiene buenos Que astilleros. fue el que dijo el lugar donde estaba el submarino El argentino. argentino, el que se hundió y que nunca más lo pudieron que murieron. Nosotros les dimos la ubicación. Claro, y que murieron todos los tripulantes. Ahora, Tú dijiste algo no menor. Tenemos buenos astilleros, partiendo acá en Valdivia por Acenab, en Concepción, en Talcahuano, Talcahuano, sí. hacen el de la Armada, en Punta Arenas, en Puerto Montt también tenemos astilleros, ¿ya? Ahora la gente dirá, ¿qué importancia tendrá esto de los barcos? Mucha. O sea, un país que produce barcos, o sea, Claro. de hecho, el zar de Rusia, Pedro el Grande, tú sabes, se fue camuflado a Europa. a Holanda Sí, a aprender de construcción de barcos. justamente. Que ha sido que fue el zar más importante, que fue Sí. el que creó San Petersburgo. San Petersburgo, Claro. justamente. Oye, Una ciudad hermosa, San Petersburgo. no tengo la oportunidad de conocerla. Yo la conocí en la tele, Ya, yo es una porque que viajo tengo- mucho por la tele, porque como te comentaba antes, tengo un televisor que compré de 2 metros. Oye, la mejor compra que he hecho. Y YouTube. Lo conversábamos, uno ve mucho YouTube, ya a esta edad. Yo no veo televisión abierta y uno tiene la posibilidad de ver programas de viaje, geopolítica La y todo ahí. información que hay, yo los cabros, bueno, hoy día los veo metidos en esto, pero no es lo que hay que estar metido. Yo hallo que pierden tiempo. No, porque son ricos duran 30 segundos. Entonces todo Claro. el rato están... Es una cuestión hipnotizante. Pero no se dedican un rato porque tú puedes leer un libro o puedes ver un documental, un programa bueno en televisión, pero si es de ese estilo... Yo lamentablemente, bueno, soy mal lector. Viniendo de un padre, mi Muy padre lector. era muy lector, que era profesor. profesor, tengo una hermana que devora libros también, pero yo no me aburre leer, no sé, donde soy hiperkinético de cabros chicos, Claro. ¿ya? Pero sí me encanta lo audiovisual. Entonces para mí este tema de YouTube con su información para mí es lo máximo.
Sí, no, es increíble. Oye, Pedro, ya que nos quedan pocos minutos y no quiero dejar pasar, sí, ¿qué te pareció el ministerio que nos entregó anoche el presidente electo Kast? ¿Qué te parece? Dame alguna opinión de los nombres así que más se te vengan a la cabeza. Ponte tú el ministro de Interior, la ministra de Seguridad que viene de la Fiscalía, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Agricultura Campos, que fue ministro... Partamos por ahí. Ya. El ministro Campos me parece un acierto, viejo zorro, y lo ha demostrado. Que fue el que a Bachelet le dijo no. Justo allá iba. A Bachelet, en el último momento, como siempre lo hizo Bachelet, metiendo la cuchufleta, Claro. y el ministro le dijo no. No. Y para mí eso tiene un valor. Es inconstitucional, le dijo. Claro. Punto 1. La ministra de Justicia, una persona que es abogada, que viene de la Fiscalía, No, o sea, de la seguridad. de seguridad, perdón, conocedora. Y Me de parece muy Antofagasta, donde las papas queman. Exacto, me parece muy bien. Yo vi en general el subministro y me parece bien, ¿ya? Ahora, la Jimena Rincón no es santo y me devoción, la considero una trepadora y una mamadora política, ¿ya? Pero, y también el caso del ministro de la Cultura, Undurraga tampoco. Undurraga, No me gusta para ya, nada. pero también lo entiendo, es política. Suancito Sí, Undurraga. pero es política, o sea, tenía que Claro. Claro. Es un gobierno de emergencia. lo que yo sí no le entendí y que no no me haya gustó. incorporado a los libertarios. Y creo que el 14% que tenían los libertarios tendría que haber estado representado ahí. Pero creo que no ocurrió porque creo que el señor Kast, y ojalá esté equivocado, un poco es Piñera 3. Kaiser tampoco estaba muy de acuerdo en entrar los hermanos, acuérdate. Yo escuché Los dos hermanos no estaban de acuerdo. Axel y la... Y lo comenté yo en mi programa de anoche, en el Bajo la Lupa de anoche, y elogié a la hermana del señor Vanessa. Kaiser, la Vanessa Kaiser, escucho muy inteligente la Sí. señora, ya, y ella dijo una cosa no menor, dijo Tiene que muchos ella, pergaminos, la tía Sí. de doctorada, Sí. en... pero dijo una cosa dijo, nosotros no entramos a un ministerio por los puestos o por los cargos, nosotros entramos a un ministerio para cambiar Chile, para hacer un Chile mejor, una cosa así. Lo encontré, pero espectacular. Pero hubiese estado bueno de repente Kaiser como ministro de Justicia, porque él justamente lo que más atacaba era el tema de toda la corrupción, y que la hemos visto, que hay cuantos jueces de la Corte Suprema que ya se han ido para afuera. Mira, yo ahí lo encuentro razonable lo que tú estás planteando, pero tengo ¿Reparo? mi reparo. ¿Por qué? Porque ponte que Kaiser es ministro de Justicia y se juntan y le hacen una acusación constitucional. Y lo dejan cercenado para la siguiente vuelta. Exacto. Pero es que siempre se tiene que correr el riesgo, pero si no corres el riesgo, si no te... Bueno, Así es la vida. Es respetable lo que tú dices, pero yo en mi opinión... Imagínate, Matei se quedó calladita cuánto tiempo, iba primera, abrió la boca y salió quinta. Y eso es un caso de estudio. O sea, ella era la O sea, ungida, po. 3 años y medio punteando. Sí, po. No había quien la bajara. Ya. Y en los últimos 6 meses, ¡pum! Se desplomó. Pero fíjate que hoy día hay que entender, y creo que el señor Kast no lo ha entendido, que el país cambió de verdad. Hoy día la gente está pensando. ¿Tú no le tienes fe a que Kast vaya a tener un buen gobierno? No, porque yo no lo vi desde antes hablar de cerrar ministerio. No lo vi desde antes decir no le vamos a pagar 22 millones de pesos a los embajadores, por ponerte un ejemplo. Y no lo he escuchado decir, hay un loco allá en Osorno, un señor Paul, que habla de capitalismo popular. Parece loca la idea, pero la vamos a pensar. Tampoco. ¿Tú te encuentras hoy día más cercano a qué partido político? A un partido político que se llama Pedro Polo. la Hermandad de los Chilenos. Ya. De todos. Ya. Incluida la izquierda. ¿Cómo? Incluida la izquierda. Sin incluir a la izquierda. ¿Sabes por qué? Porque este país es rico. Muy rico. Da para todo. Israel tiene un río. Hizo una carretera hídrica de 1.400 kilómetros de largo, desalinizando agua. Sí. Nosotros tenemos 1.250 ríos.
¿Te acuerdas la carretera hídrica? Lo que se hablaba en su año de la carretera hídrica, cómo podríamos potenciar la segunda, la tercera región, incluso la cuarta, que ya el desierto se lo viene comiendo. Eso fue algo que se habló mucho y que Boric se opuso, ¿te acuerdas? Ojo con tu palabra desierto. ¿Cómo? Ojo con tu palabra desierto, porque con ese desierto, que es bien particular el que nosotros tenemos, no es de arena, como el Sahara, cuando caen 10 gotas de agua, ¿qué pasa? Desierto florido. Florido. ¿Qué te está diciendo eso? ¿Qué es? Sí, no, es verdad. Nosotros, mira, yo ¿A cuántos jóvenes les podríamos entregar parcelas para que trabajen ahí y poner plantas desalinizadoras? Muchas, pero por ejemplo, te digo otra cosa más. Hoy en día, yo el otro día, esto se lo escuché en realidad a Pacheco cuando era... ¿Qué necesita China siempre? ¿Te acuerdas? Comida. Claro, el cobalto, que es uno de los productos ¿Sí? que más se ocupa hoy día en la electromovilidad, el único que lo produce es el Congo, ¿no es cierto? Lo que fue Zaire, el Congo belga, Bueno, y se produce con la explotación infantil. Nosotros tenemos las tuvimos tierras la raras. cobaltería, que es un pueblo que está al lado de Freirina, y fuimos el productor número 1 de cobalto del mundo en el siglo XIX. Y tenemos las tierras raras. Acá en Penco, donde Sí, se está sí. quemando ahora, aquí en Penco, eso sí. está lleno de tierras raras. Sí, po. Pero nos han dado los permisos ambientales, porque tenemos a la Maiza Roja Lo como van a- ministra, ¿no es cierto? Lo van a dar. ¿Ah? Lo van a dar. En buena hora lo van a dar. Espero. ¿Y sabe por porque qué? Maiza Roja se ha O sea, puesto a todo. y por lo demás, porque los yanquis necesitan las tierras raras, porque el productor del 85% de tierras raras es China, y China no quiere exportarle tierras raras a Estados Unidos, y sin eso no hay electromovilidad, sin eso no hay aviones de quinta, sexta generación, sin eso no hay misiles. Claro, pero nos queda 1 o 2 minutos de programa, pero no quiero dejar pasar, ya que me hablamos de este tema, ¿no es cierto?, los minerales. ¿Qué has escuchado tú? Se ha hablado mucho, pero soterradamente ahora, de que estamos encontrando algunos minerales acá cerca de la costa de Osorno. Hay una cuestión en Coigüería, hay otro Eso camino está para allá, todo ya mapeado. pero están Y está con trabajando los- en una mina que está ahí y están con los en hitos. Carrico. Es más, ¿sabe qué es lo que más han encontrado acá? Cuarzo. Y donde hay cuarzo, hay oro. hay oro. Sí, eso es un dicho que lo he escuchado toda mi vida, de cuando era pequeño. Hay mucho mineral porque Porque la costa es una cordillera, pues. La cordillera de la costa. la cordillera de la costa, una huevuta que continúa, claro. Sí, no, es increíble. Oye, pero, pucha, ha sido la verdad que un programa... Pero además tenemos otra mina de oro. Y la estamos recuperando, gracias a Dios. El turismo. Claro, El turismo. pero es caro viajar en Chile. Bueno, Nosotros que hemos tenido la oportunidad de salir fuera de Chile, bueno, tú te das pero cuenta, es mucho más barato. intentemos bajarlo, pero aún así caro y vienen. Claro. Sí, no, tenemos un lugar maravilloso. Yo he tenido la suerte que he recorrido Chile por tierra, por mar, por aire. Movamos a nuestros viejos, completo. subsidiemos turismo a nuestros viejos, que viajen por el país, pagados Pero Chile lo por hace. el gobierno, pero en mayor cantidad. Es que decayó en este gobierno, po. Pero en mayor cantidad hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque tú con eso le estás dando un piso al emprendedor Claro, y a baratas costos. claro. No, eso, yo encuentro que ese programa de viaje a la tercera edad es fantástico. Es realmente Y fantástico. se merecen nuestros viejos, weón, han trabajado toda una vida, weón. Claro, Se han sacado la cresta, weón. sí. Y es una inversión. Claro. Porque esa plata queda aquí en la economía, pues si tú la sacas de acá y la inyectas a la economía. Exacto. Oye, pero ha sido realmente... Va a haber que hacer otro programa, parece. Ha sido un privilegio, te voy a invitar, pero de todas maneras a otro programa. Qué rico haberte sacado un poco de tu expertise, ¿no es cierto? Que no solo en la parte especial, sino la política. Eres un gran político, osornino, yo te celebro por eso, pero yo quería sacarte un poco del tema político, conocer al Pedro Paul persona, ser humano, empresario, emprendedor, papá, abuelo. Así que estoy feliz y te agradezco que me hayas venido a acompañar y te quiero dejar los últimos minutos para que te despidas de nuestra audiencia. Bueno, yo muy agradecido de la invitación a este programa y de este canal Inet Televisión, que es un canal de nosotros que ha pasado muchas pellejerías y vicisitudes, ¿ya? Y bueno, hay que apoyar dándole audiencia, hay que apoyar. Mi madre escucha este canal porque escucha a un doctor que habla en este canal, Ya, ¿ya? Y es fans del doctor no sé cuánto. en un matinal. Ya, eso. Y bueno, el tener un pequeño canal de acá de nosotros también es importante, nos da nuestra impronta, no habla bien de Osorno, ¿no? Así que muchas gracias por haberme invitado. Claro. Y es bueno además conocer a la gente que vive acá en Osorno, tener la posibilidad de entrevistar a la gente que produce y que Hay que crea dar un cosas en consejo. Osorno.
no sé si se lo han hecho, yo porque lo hice, conecten el canal con YouTube. Lo tenemos conectado con YouTube. Ya, con YouTube. Y subir todos estos programas que dan en el canal, súbanlos a YouTube. De hecho, te también. voy a enviar el link para que Por veas el favor, programa de muy la repetición en agradecido. YouTube. Entonces, eso. Y bueno, está Facebook, está Instagram, está TikTok, en fin. Sí, hoy día hay una serie de posibilidades. Bueno, ha sido un excelente programa, Pedro. Te quiero agradecer de nuevo. Muchas gracias por estar con nosotros y a nuestros televidentes los dejo convidados para el próximo viernes en un nuevo programa de Entre Volcanes. Muchas gracias. Entre volcanes, los mejores invitados para comentar la